En este problema tenemos el acoplamiento de dos alternadores síncronos trifásicos, evidentemente, idénticos, funcionando en paralelo, como hemos comentado, y se reparten de manera equilibrada inicialmente una carga total de 10 megavatios con factor de potencia 0,8. La corriente de las dos máquinas, de excitación, perdón, de las dos máquinas es la misma. Y luego pasamos a una segunda situación, llamaremos por lo tanto situación 1 a la que se indica inicialmente y situación 2 a la que pasamos posteriormente. La excitación de una de las dos máquinas se ajusta a un valor que hace que a su vez la corriente de armadura pase a valer 438 amperios en ese alternador. Nos piden encontrar la corriente del otro alternador, así como el factor de potencia. En el cambio de la situación 1 a la situación 2, el suministro de vapor de las turbinas que acciona ambas máquinas no cambia. Finalmente nos dan como dato la tensión de línea, que son 6.600 voltios. Bien, vamos a definir las dos, la primera situación, ¿de acuerdo? Vamos a llamar caso 1, por llamarlo de alguna forma, en donde tenemos una potencia total de 10 megavatios y esa potencia tendrá que ser igual a la raíz de 3 por la tensión, por la intensidad, por el coseno de phi. Es decir, raíz de 3 por 6.600 voltios por el valor de la intensidad que estarán dando los dos alternadores por 0,8. Por lo tanto, la intensidad que están dando todos los dos alternadores, vamos a llamar la intensidad total, que está suministrando el conjunto de ambos alternadores, saldría 1093,5 amperios. Bien, esta sería la intensidad total suministrada. Voy a intentar dibujar unos diagramas con fasores, por un lado de la potencia y por otro lado de las intensidades, antes de pasar al caso 2. Esto sería, hemos dicho, el caso 1. Bien, antes de pasar al caso 2, bueno, pues vamos a dibujar, por ejemplo, en color azul y en horizontal vamos a dibujar la potencia bueno, quizás voy a poner un poquito más grande. 4, 5, 6, quizás así mejor, ¿no? Esto sería, repito, la potencia total. Espero que no me estorbe aquí la letra. Bien. Por otro lado, vamos a dibujar en rojo la potencia reactiva, por ejemplo 3 y 4, la potencia reactiva total. Y en verde, por distinguirlo de alguna forma, vamos a dibujar la potencia aparente, que sería la suma de la activa más la reactiva. Bien, evidentemente esta representación, este ángulo concretamente, no es exactamente el del problema, sino solamente lo que pretende es, bueno, pues dar una idea de lo que estamos planteando. ¿Vale? La suma vectorial. Pero si fuese la representación correcta, evidentemente este sería el ángulo phi del coseno. Bien, nos dicen que los dos alternadores son idénticos y están repartiéndose una carga de manera equilibrada, una carga total de 10 megavatios. Es decir, en color azul, un poco separado, ¿no? Volvemos a dibujar las potencias que suministran cada alternador, pues serían estas dos. Vamos a suponer que llamamos con A un alternador y con B el otro.
Bueno, pues las dos potencias que suministrarían, al ser los dos alternadores iguales, al repartirse de manera equilibrada la potencia activa, pues los dos vectores que representan la potencia activa tendrían la misma longitud. Y como la corriente de excitación de las dos máquinas es la misma y las dos máquinas son iguales, pues tendríamos a su vez que las potencias reactivas que suministran ambas máquinas también son iguales. Bien, si nosotros dividimos el diagrama fasorial, lo dividimos entre raíz de 3 v, pues tendremos un diagrama de corrientes. Es decir, en color azul tendríamos la corriente activa total, es decir, que esto sería IT coseno de phi sub t. Todo esto que estoy haciendo aquí es para intentar explicar un poco de manera teórica lo que vamos a utilizar en la resolución, ¿no? Que no se corresponde directamente con la resolución, sino es la justificación teórica, ¿no? Aquí representaríamos, le estoy dando el mismo tamaño a la intensidad, pero no tiene por qué. Evidentemente, esta sería la intensidad reactiva. Bueno, le estoy llamando phi total por distinguirlo en todo caso de la situación si posteriormente estamos trabajando con un coseno de phi, vamos a tener que dar un coseno de phi de la máquina correspondiente, ¿no? Y este sería phi total también. Y evidentemente las corrientes que suministrarían cada alternador, las corrientes activas, bueno, vamos a ponerlo de manera más compacta, si no es que no sé, muy largo, sería la I activa del, a ver cómo lo pongo, sería la I, vamos a identificar primero el alternador y luego el tipo de intensidad activa, y la I B activa, ¿vale? Bien. Y lo mismo ocurrirá con las reactivas de cada alternador. Ay, perdón. Esta y esta. Tendríamos que sería la I reactiva. A reactiva y B reactiva. Ahora sí, ¿vale? De acuerdo. Y por supuesto, evidentemente, tendríamos que esta sería la intensidad I total. Es decir, esta que hemos calculado aquí, su módulo sería este segmento de aquí. Aquí tendríamos el ángulo phi total. ¿Vale? Esa sería la situación que tendríamos, ¿eh? Si queremos completarlo, bueno, al igual que hicimos antes, bueno, pues ponemos las líneas, las líneas auxiliares. Disculparme algunas veces que me equivoco con este nuevo editor. Bien, esta sería la situación de reparto de intensidades o reparto de potencias, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos ya al problema, podríamos afirmar a la vista de esto, de este planteamiento, que la I del alternador A activa, si se reparte I de manera igualitaria, con el otro pues sería igual a la I B activa y sería igual a la I total coseno de phi total, ¿vale? Esa de aquí, dividido por 2. Es decir, sería 1,0,3,5, que sería el segmento azul este, sería la I total por el coseno de phi sub t. El coseno de phi sub t vale 0,8. Dividido
por 2. Esto sale 437,4 amperios. Esa es la intensidad, la componente activa de la intensidad que suministra cada alternador. ¿Vale? Bien. Yo creo que lo que voy a hacer es pasarme a una página nueva, pero no sin antes leer qué es lo que, cómo continúa el problema. En la situación 2 se modifica la excitación de una máquina ajustándolo a un valor de forma tal que la corriente de armadura pase a 438 amperios. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que esto lo hacemos con el alternador A. Podría ser el B, esto es totalmente arbitrario. Entonces, en el caso, lápiz negro, en el caso 2, tenemos que, por ejemplo, la I sub A sería 438 amperios, ¿vale? Es el dato que nos está dando el problema. La I sub A sería la componente de la I sub A activa más la I sub A reactiva, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido cambiar la excitación. En todo momento el suministro de vapor permanece constante, pero lo que estamos cambiando es la excitación. Entonces, sabemos del funcionamiento de la máquina, les recomiendo que la revisen si no, esto no lo llegan a comprender. Sabemos que la componente activa de la intensidad va a depender de la potencia que le estemos inyectando con la turbina, y la componente reactiva de la intensidad va a depender de la intensidad de excitación de la máquina. Recuerden cuando variábamos la intensidad de excitación de la máquina y manteníamos la potencia de la turbina, lo que variaba era la intensidad, el factor de potencia con el que trabajaba el alternador, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que ahora la intensidad total de uno de los dos alternadores, cuidado, es de 438 amperios. Como la potencia de la turbina permanece constante, la componente activa del alternador A sigue valiendo, vamos a llamarlo en el caso 2, sigue valiendo lo mismo que la componente activa en el caso 1, ¿vale? Por lo tanto, sigue valiendo 437,4 amperios. Sigue valiendo eso, ¿vale? Lo mismo va a pasar con el alternador B. Lo que pasa es que ahora mismo estamos pensando en el alternador A. Por lo tanto, la intensidad del alternador A, vamos a llamarle aquí 2, reactiva del caso 2, sería la raíz cuadrada de la intensidad del alternador A del caso 2 total, menos la componente activa de esa intensidad. Sería, por tanto, los 438 amperios totales que salen del alternador A en el caso 2, menos los 437,4 amperios que se corresponden con la intensidad, con la componente activa de esta misma intensidad, ¿vale? Por lo tanto, nos queda que la componente reactiva sería de 22,92 amperios. Esta es la componente de la intensidad reactiva. ¿De acuerdo? Bien. Al pasar del caso 1 al caso 2, la carga no cambia. Es decir, tienen que suministrar la misma carga. Es decir, tendría que suministrar esta misma intensidad con este mismo factor de potencia, ¿vale? Entonces, al pasar en el caso 2, tendríamos que IT2 sería igual que IT1, que era 1093,5 amperios, y el factor de potencia total del caso de la situación 2 será el factor de potencia total de la situación 1, será 0,8. Esto no cambia porque la carga, en el problema no nos dicen que la carga que está alimentando estos dos alternadores vaya a cambiar, no cambia la carga. Por lo tanto, estos dos datos son iguales, la tensión se permanece constante, por lo tanto, al no cambiar la carga, la intensidad y su factor de potencia permanece constante. Entonces, en el caso 2, la I total reactiva del caso 2 será pues la IT, la I total del caso 1, del caso 2, me da igual, multiplicado por el seno de phi,
¿vale? Del 2 o del 1, porque da igual. Es decir, sería 1093,5 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,8 al cuadrado. Es decir, la intensidad reactiva, la componente reactiva de la intensidad, en el caso 2, vaya, vamos a intentar escribir esto un poco mejor, es la intensidad 2 total, componente reactiva del caso 2, sería por tanto, a ver dónde tengo esto, aquí, 656,1 amperios. Exactamente igual que la del caso 1, pero lo que pasa es que no lo habíamos calculado todavía. Esta componente reactiva la suministrarán los dos alternadores. Es decir, ocurrirá como aquí. Si la componente reactiva del caso 1 la suministraban de manera equitativa, porque así partíamos, de esa situación partíamos los dos alternadores, ¿no? La suma de las intensidades particulares de cada alternador, en el caso 1, daba la componente reactiva total, ¿no? Pues aquí tiene que ocurrir lo mismo, es decir, la componente total reactiva del caso 2 tendrá que ser igual a la componente del alternador A reactiva del caso 2 más la componente del alternador B reactiva del caso 2, ¿no? Esta la sabemos, son 656,1. Esta la hemos calculado antes, por lo tanto podemos calcular la componente reactiva del alternador 2, que sería 656,1 menos 22,92, 633,18. Bueno, voy a reorganizar esto un poco, puesto que me gustaría no pasar de página, entonces voy a parar un momento el vídeo, voy a agrupar un poco más las cuentas que hemos hecho y continuamos. Bien, he agrupado un poco más las mismas operaciones, pero ahí están todas. Y ya hemos obtenido la componente reactiva del alternador B en la situación 2, ¿vale? Que serían pues estos amperios. Bueno, vamos a poner aquí amperios que se me había olvidado. Antes hemos dicho que el reparto en la situación 1 era equitativo, es decir, que las dos intensidades activas eran las mismas y que no cambiaba el suministro de vapor, por lo tanto las dos intensidades activas siguen siendo la misma en el caso B. Por lo tanto, la intensidad del alternador B activa para el caso 2 es la misma intensidad activa para el caso 1 y es la que obtuvimos antes, 437,4. Puesto que no ha cambiado la potencia activa que maneja el alternador. Por lo tanto, sabiendo la componente activa y reactiva de la intensidad del alternador B en el caso 2, pues la intensidad del alternador B en el caso 2 sería la raíz cuadrada de la componente activa al cuadrado más la componente reactiva también al cuadrado. Y todo esto sale 796, perdón, lo he leído mal de mis apuntes, 769,6 amperios. Esta es la intensidad B2, que es una de las cosas que nos pedía, encontrar la corriente de armadura del otro alternador, del alternador B. Bueno, como es una de las cosas que nos pedían, pues las enmarcamos aquí en su recuadro. Bien, ¿qué más cosas nos pedían? Bueno, nos pedían el factor de potencia. Bueno, como tenemos las componentes de la intensidad, podemos calcular su factor de potencia, ¿no? Si yo tengo la componente activa y reactiva de una intensidad, pues puedo calcular su factor de potencia a través de la tangente. Es decir, volvemos al lápiz, la tangente del ángulo del alternador B en el caso 2 será igual a la componente B reactiva del caso 2 entre la componente B activa del caso 2. 633,18, 437,4. 1,4476. Bueno, vamos a utilizar unas cuantas cifras decimales, vamos a dejarlo así, que nos dan la calculadora. Esto se corresponde con un ángulo de 55,36 grados, ¿vale? El ángulo es mayor que 0, es positivo, ¿vale? Por lo tanto, el factor de potencia, que sería el coseno de ese ángulo,
sería coseno de 55,36 grados, es decir, 0,5684, y como el ángulo que nos da de la tangente es positivo, quiere decir que este ángulo siempre es el ángulo que forma la tensión con respecto a la intensidad, quiere decir que el factor de potencia es n atrás, como ya sabemos. Bien, y este es el segundo dato que nos pedían. Y con esto acaba el problema.